demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los... Mis hermanos, buenos días. Dios los bendiga a cada uno de los que tienen el privilegio de congregarse a esta hora. Y para los que más tarde pues van a seguir la transmisión, esperemos que Dios los guarde, los tenga con bien a cada uno. Pues hoy me dieron el privilegio de compartir la palabra y acompáñenme a orar para que Dios siga revelándose a nuestras vidas por medio de la palabra. Amén. Padre, gracias porque es una bendición, es un privilegio el que tú, Señor, nos utilices para tu servicio, Señor, nos uses para compartir este día la palabra. Te rogamos que todo lo que tú hables, Señor, en este día, Señor, sea para edificación del cuerpo de Cristo, de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro cuerpo físico, Señor. Rogamos que allá donde está cada uno de los hermanos, Señor, tú toques, Señor, sus corazones y que podamos, Señor, ser buena tierra, que podamos poder llevar fruto, Señor, al 100%. Y no, Señor, que desechemos, Señor, la palabra, sino que al contrario, que perseveremos en ella cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por el privilegio de estar congregados, Señor, que sabemos, Señor, que el sustento de tu palabra es necesario para poder resistir la adversidad que se avecina en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues, como les comentaba, hermanos, pues hoy me dieron el privilegio de compartir la palabra. Pues ahí el pastor me comentó pues que hablara un poco sobre las conductas del justo. Y fíjense que cuando escuchamos la palabra justo, por lo menos, pues yo lo primero que hago cuando escucho una definición que no muy la sé, una palabra que no mucho sé la definición, lo que hago es pues, primero es ir al diccionario y ver qué significaba. Pero pues podemos encontrar en un diccionario, en la concordancia Strong, qué significa el justo. Pero más que una definición de qué es ser justo, hermano, yo creo que el justo más bien es una serie de comportamientos, de actitudes, de acciones que se hacen evidentes, pero que esas acciones y comportamientos pues deben ser guiados por el Espíritu Santo, de acuerdo o acorde a lo que está escrito. Y quiero que me acompañen en Mateo 5:3, ahí por si usted puede abrir su Biblia. Yo la tengo aquí a la par, entonces se la voy a estar leyendo, lo que dice aquí a la par mi Biblia. Dice la palabra de Dios en Mateo, voy a empezar desde el verso 3. Lo que sí es que no voy a profundizar lo que dice cada verso. Voy a leer del 5:3 al 10, pero quiero que veamos algunas de las características del justo. Solo voy a leer las características, no me voy a meter tanto
a todo el verso. Y empezando con el 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El 4, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, yo quiero empezar con estas características, pues que ya de por sí pues son características de los justos. Y en el Mateo 5:13 dice, todos los que dice, vosotros sois la sal de la tierra, está hablando de todos los que poseen esas características que vimos del 3 al 10. Y me llama la atención el que por qué dice que sois la sal de la tierra. Y fíjese que la sal, hermano, la sal, pues en esos tiempos, hermano, no había refrigerador en las casas. La sal la utilizaban para conservar los alimentos, para preservar los alimentos y que no se descompusieran. Entonces, dice, ustedes son la sal de la tierra, dice. Pero me llamó mucho la atención eso porque el justo, hermano, dice que la tierra es preservada, lo voy a decir así, porque la función de la sal era preservar, era hacer que no se corrompiera algo, que no se descompusiera. Entonces las actitudes de los justos, las características de los justos, hermano, hacen que la tierra no se descomponga, que no pereciera, que no fuera destruida. Y cuando yo estaba leyendo eso, se me vino a la mente el verso de Génesis 18:23. No sé si lo puede buscar ahí en su casa, hermanos. Génesis 18:23, donde fueron a visitar a a Abraham, unos ángeles, porque iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y recuérdense que la conversación de Lot fue, de Abraham, perdón, en el 18:23 dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Entonces, si hubieran 50 justos, también la vas a destruir. Y empieza una conversación ahí de Abraham con estos personajes, donde intercede para que no destruya la tierra a causa de los justos que hubieran en Sodoma y Gomorra. Entonces, pues usted ya conoce la historia, llegan a tal punto en el que solo Lot al final fue destruida porque pues no llegaron ni a 10 justos, ¿verdad, hermano? Entonces me llamaba la atención porque cuando dice soy la sal de la tierra, a los justos, hermanos, hacen pues que la tierra se conserve. Incluso llega a un punto, hermanos, de que los justos pues deberíamos de interceder, hermanos, por la corrupción que hay en la tierra, para que no siga esta corrupción, para que no sigan las inmoralidades, y más adelante lo vamos a ver. Si me acompañan a Mateo 5:43 y 44, porque vimos del 3 al 10 unas características, pero aquí vienen otras que pues ya son un poco más complicadas. Quizás podemos decir, no, pero si yo soy manso, soy humilde, pero si yo soy pacificador, bueno, está bien, pero veamos qué dice en Mateo 5,
43 al 44. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí ya se complicó un poco la situación, por lo menos yo esto lo veo un poco complicado. A mí me cuesta un poco pues amar o interceder por alguien que me ha hecho algún daño o, o que no va de acuerdo a lo que yo pienso. Ahí pues ya ponemos una barrera y, no, este no lo quiero, mejor ni le hablo, lo aborrezco, hablo mal de él ante otras personas. Entonces ahí ya se empieza, por lo menos a mí, esto ya se me empieza a hacer un poco más difícil. Y pues son conductas que son trazadas por la escritura. Recuérdense que los dos de los grandes mandamientos, los dos más grandes mandamientos, el primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también a nuestro prójimo. Y como dice la palabra, ustedes dicen que aman a Dios, pero ¿cómo es posible? Porque odian, tienen rencor, tienen resentimiento contra personas que en algún momento nos han hecho algún daño, nos han hablado mal, o incluso ni siquiera nos lo han hecho a nosotros, sino que viene una persona y le dice que la otra persona le hizo un daño y uno ya lo toma como que se lo hicieron a ella, sin que la otra persona le haya hecho daño a uno. Pues uno ya empieza a comportarse de manera diferente con esa otra persona. Entonces es bien complicado. Y el Mateo 5:45, vamos a seguir ahí con la línea. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Entonces, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos procedan a arrepentirse. Entonces, Dios actúa así, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas, no es como nuestra mente humana que dice, bueno, como Él no está en la línea de lo que yo digo, queda descartado, no, sino que Dios actúa así porque Él quiere que en algún momento todos se arrepientan, todos procedan a arrepentirse, no quiere que ninguno perezca. Y voy a leer ese Mateo 5:45 en otra versión, es la Biblia del lenguaje sencillo, me gustó mucho cómo dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Entonces dice, si ustedes hacen esto, si ustedes aman a los que los odian, a los que los persiguen, a los que los ultrajan, entonces van a demostrar que actúan como su Padre, porque Dios actúa así. Recuérdense que nosotros, hermanos, Dios con nosotros es misericordioso, con nosotros mismos. Uno constantemente le falla, peca, pero más sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros y nos sigue amando. Entonces esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener para los que nos hacen algún daño. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Entonces, me gustó mucho porque
porque Dios es misericordioso con nosotros y también es misericordioso con, con los, voy a poner esta palabra, con los impíos, con los que no obedecen su palabra, también es misericordioso. Y si regresamos a Mateo 5:6, Mateo 5:16, perdón, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, miren, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros actuamos a la luz de la palabra, hermanos, muchos de los que aún no están en el reino pueden llegar al reino. Nuestros comportamientos, nuestra forma de proceder, nuestra forma de actuar, puede hacer que muchos de los que aún no han llegado al reino de Dios se arrepientan y lleguen al reino de Dios. Y fíjese que es muy importante, hermanos, que obedezcamos y atendamos a la palabra de Dios. El obedecer es, como dice el Samuel, es mayor que sacrificios, que holocaustos, pero Dios quiere que atendamos su palabra. Y entonces, el actuar en favor del prójimo, hermanos, déjeme decirle que tiene su recompensa. Y yo quiero poner unos ejemplos que, que me llamaron la atención, de justos, hermanos, que no solo hicieron o le obedecieron a Dios, sino que pues también le sirvieron a Dios, eh, llevando, voy a decir esa palabra, llevando el mensaje de salvación a los impíos, a los que no están en el reino. Y voy a empezar con Noé. Noé voy a empezar con él, si me acompañan a Génesis 7:1. Génesis 7:1, ahí a los que tienen su Biblia a la par. Dice Génesis 7:1, dijo luego Yahweh a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta generación. Entonces recordemos que a este Génesis 7 le precede Génesis 6, obviamente, ¿verdad, hermanos? Pero me refería a que Génesis 6 habla de que la conducta de los hombres pues rebasó los límites y, y, pues Dios decidió que iba a destruir la tierra. A eso me refiero con que precede. Pero ante esa impiedad que se vivía, ante esa maldad, Dios encontró a Noé justo, ¿sí? Entonces usted ya sabe la historia, pues, le dijo que pues iba a enviar el diluvio, que se preparara y todo. Pero, pues no solo le obedeció, sino que también podemos ver en 2 Pedro 2:5, hermano. Lo voy a leer. Dice, voy a leer primero la Reina Valera y después la lenguaje sencillo. Dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio de los impíos. Entonces, cuando habla de pregonero, hermanos, Noé predicaba la palabra aquí. O sea, no me acordaba, de niño me enseñaron que Noé estuvo predicando que se arrepintieran y por 120 años, pero hasta que ya me puse a ver esto, pues no dice eso, ¿no? Pero sí, según el Pedro 2:5, pues sí dice que Noé predicó, hermanos, me imagino que predicó un evangelio de arrepentimiento porque pues Dios no quiere que nadie perezca. Entonces utilizó a Noé, hermanos,
porque él era el justo, para que llevara ese mensaje al prójimo, al impío, para que se convirtieran. Dice en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien, les envió el diluvio y todos murieron, salvo a Noé, que le enseñaba a la gente a vivir haciendo el bien. Entonces, y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Entonces, mire el comportamiento de Noé para con el prójimo. Pues no, él no vino y bueno, Señor, yo te voy a obedecer y me salvo solo yo y mi familia y los demás que miren qué hacen, man. No, no fue así. Eh, entonces, quiero que veamos otro ejemplo. Vamos a hablar de Lot también. Pues a veces hablamos mal bueno, yo pues pienso mal de Lot, pero según el Pedro 2:7, pues la Biblia dice que fue el justo Lot, que libró al justo Lot, dice, abrumado de la nefanda conducta de los malvados. Pero me llamó la atención, fíjense hermanos, de que este justo Lot tenía una actitud que él cada día dice que afligía su alma justa, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de las personas, pero digo yo, a ver, Noé fue encontrado justo, pero Noé pues, no se quedaba él con su relación con Dios, sino que Noé también estaba, yo me imagino que él le clamaba a Dios, hermanos, por las personas que vivían en ese tiempo, para que se convirtieran de esos caminos, porque todos los días dice que afligía su alma por las conductas que sucedían. Entonces, eh, eh, me imagino yo, pues, habría que profundizar que este Lot también predicaba, al igual que Noé, para que se convirtieran, hermanos, de sus malos caminos. Eh, pues al final sabemos que llegó el juicio, al igual que con Noé llegó un juicio, hermanos, para esa ciudad, eh, y pues el que se salvó fue el justo otra vez, eh, y pues me llama la atención, hermanos, que la esposa, si no estoy mal, la esposa de Lot, como dato curioso, por volver atrás, pues se convirtió en una estatua de salva, siendo que el justo, hermano, es como la sal. Pero me llamó la atención eso, por un dato curioso nada más. No le ponga mucha importancia. Bueno, dice, pero hay otro ejemplo, hermanos, que yo quiero que veamos. Y dentro de los dos ejemplos que ya le mencioné y este otro, hay un denominador común en las actitudes de los justos, que es clamar y pedir pues por el arrepentimiento de los, de las conductas de las demás personas. Eh, entonces, quiero que veamos, hermanos, Ezequiel 8:17. Ezequiel 8:17, y yo creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Voy a empezar con Ezequiel 8:17. Dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Y me llama la atención, empecé por ese verso, porque si usted se da cuenta en los otros dos ejemplos que le di, pues también antes de un juicio, hermanos, de un juicio que Dios envía, le precede una conducta de maldad, de inmoralidad, de pecaminosidad, de abominaciones, hermanos, que rebasan el límite, ¿va?
y que Dios dice, bueno, ya es demasiado, pues va a haber juicio sobre los que hacen o los que están actuando de esa forma. Y hermanos, ¿por qué lo mencionaba? Porque fíjense que eh, estamos viviendo tiempos similares, y no es que peores. Pero ahorita, ahorita, cuando empezó junio me empecé a dar cuenta, hermanos, que me empezaron a llegar mensajes y por las redes sociales, ¿no? Por ponerles un ejemplo, que era el mes de la diversidad sexual, fíjense, hermanos, y también incluyendo por parte del trabajo, ¿va? Que es el mes de la diversidad sexual, que todos somos libres, que cada quien eh, sabe cómo comportarse, pero empieza un bombardeo, hermano, empezó un bombardeo sobre esta situación, hermanos, que no solo es en el trabajo, también llega a las escuelas con los niños, a los adolescentes, en las universidades también. Entonces empieza un lavado de cerebro, diría yo, que para el mundo, pues, el mundo lo considera normal, ¿va, hermano? Pero ya es una perversión que se está viendo, que entonces yo lo traía a memoria, pues, por lo que vimos anteriormente, que antes del juicio, hermano, se miraban abominaciones, maldades, inmoralidades, iniquidades y otro montón de cosas. Sí, voy a seguir con Ezequiel 8:18. Ezequiel 8:18 dice, pues también yo procederé con furor. Ahora, allá va el juicio de Dios. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Entonces ya empieza el 9, a donde quería, el Ezequiel 9, donde yo quería llegar. Dice, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Usted imagínese esa escena. Ahora con Hollywood no es muy difícil imaginarse cómo sería la escena. Pero sigamos, dice. Dice, y entre ellos había un varón, entre los verdugos, los que iban a destruir, había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. El verso 4 dice, y le dijo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman otra vez hoy, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, aquí encontramos también otro grupo de personas, hermanos, que bueno, no sé, están al servicio de Dios, para empezar, que le obedecen a Dios, pero que pues también se preocupan, hermanos, que le claman a Dios por lo mismo, para que haya un arrepentimiento eh, genuino, no solo en ellos, sino también en las demás personas, en sus prójimos. Y dice que, oyéndolo yo, en el verso 5, pasad por la ciudad en pos de él y matad a todos, dice. En el 6, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, pues no os acerquéis. Entonces, otra vez, hermanos, ahí vemos cómo los justos, hermanos, con las conductas, pueden ser preservados de, de un juicio. Y traía memoria también, ahorita antes de empezar con la enseñanza de hoy, lo que pasó con Jonás y con Nínive, que a diferencia de las otras ciudades, cuando Jonás les predicaba, hermanos,
pues tuvieron una conducta ignífuga y lograron alcanzar la misericordia de Dios. Eh, eh, con nuestras actitudes, con nuestras conductas, pidiéndole a Dios por, por nuestro prójimo, hermanos, podemos hacer que personas, Señor, se conviertan y se arrepientan y se ganen más almas para el reino de Dios. Entonces, eh, son actitudes, hermanos, comportamientos que como justos, hermanos, deberíamos de estar practicando, ¿verdad? Yo sé que muchas veces, y está bien, no digo que no esté mal, pero muchas veces pues nos preocupamos por nuestra familia, por nuestro círculo familiar, por nuestros hermanos de la congregación, pero también pues muchas veces descuidamos eh, o no intercedemos, hermanos, por nuestra ciudad, por nuestro país, porque Dios puede llegar a tener misericordia de ellos, ¿verdad? Vamos a 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7, si me acompañan, dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Oiga, pues otra vez está hablando de las relaciones entre el prójimo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando leía esto, empieza diciendo, más el fin de todas las cosas se acerca. Y usted no me lo va a creer, o tal vez sí, pero yo como me gusta estar viendo noticias, hermano, a veces uso solo las redes sociales para enterarme de lo que está pasando hoy alrededor del mundo. Pues me empecé a dar cuenta que desde por ahí, por septiembre del año pasado, pues empezaron a pasar acontecimientos ahí eh, en el escenario tierra. Recuérdense que el pastor habla hemos visto sobre los 6 escenarios, y ahorita que el pastor agregó el escenario de la familia. Pero pues se han estado moviendo cada uno de los escenarios, pero me llamó la atención porque no sé si usted vio las noticias o no las vio, pero el año pasado vieron unos incendios bueno, empezando en Brasil, en la Amazonia. Se quemó una gran cantidad de hectáreas. Más o menos, para que se haga la idea del territorio que se quemó, fue más o menos 2 veces el área de todo el país de Guatemala. Ese fue el territorio que se llegó a quemar, un poco más de 2 veces el área en metros cuadrados de Guatemala. Imagínense un incendio tan voraz que consuma 2 veces Guatemala. Imagínense el daño que le hace a los ecosistemas, teniendo en cuenta que Brasil es el pulmón número 1 del mundo. Empezaron a finales de diciembre, si no estoy mal, también en Australia, hermanos, sus incendios también devastadores que mataron a más de 500 millones de animales. Imagínense 500 millones de animales. El daño para la fauna que ocasionó. Y empezó también a finales del año pasado a escuchar esas noticias del COVID, del famoso COVID-19, y uno, pues, estaba yo viéndolo en diciembre y decía, bueno, pero eso fue en China, ¿cuándo? No creo que pase a más. Híjoles, en febrero ya había miles de muertos en Europa. Bueno, no ha llegado aquí, gracias a Dios, dice uno, cuando en marzo empieza aquí
la catástrofe y pues ya sabemos que ahorita el foco de la enfermedad es América. Una enfermedad terrible que pues está haciendo estragos no solo a nivel salud, eh, sino también ya estamos viendo cómo el sistema mundo empezó a colapsar, la economía de los países, hermanos, se está viniendo a la quiebra. Pues también ahorita a inicios de año, no sé si se enteró, yo creo que el pastor estuvo hablando de eso, eh, inició un conflicto con Irán, con Estados Unidos, que mataron a un general, bombardearon unas bases de Estados Unidos total que ya todos pensaron que se iba a armar la otra guerra ahí. Empezaron a haber terremotos por todos lados. Recuerdo yo que hubieron terremotos en Turquía, terremotos en Jamaica, terremotos en Puerto Rico. Si usted no me cree o no escuchó las noticias, búsquelo, pero ahí va a ver que pasó. Eh, Hace poco hubo otro terremoto en México. Eh, Miren, hermanos, han habido este año, a finales del año pasado y a inicios de este año ha sido eh, pues se han acelerado los tiempos. Entonces, cuando dice la Biblia que el fin de todas las cosas se acerca, hermano, eh, pues es inminente, no podemos decir que no es así, porque pues sí han pasado muchas cosas que nos hacen ver que está siendo así. Dice Mateo, oiga, pues dice Mateo 24, van a haber de guerras y de rumores de guerras, ¿va? Pues se está dando, dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. El 24:7 se va a levantar nación contra nación. ¿Y cuándo pasó eso? Me va a decir usted. Pero póngase a pensar ahorita, hermano. Eh, yo creo que usted se enteró de que mataron a este muchacho, la policía que lo asfixió. Y dése cuenta, hermano, entre las mismas naciones, hermanos, se están levantando a hacer protestas, a hacer huelgas, hay enfrentamientos, en la mayoría de naciones está pasando. Ahorita, desde que pasó eso, pues no han parado de levantarse, de protestar. Se está levantando naciones contra naciones, entre las mismas naciones están habiendo conflicto. Reino contra reino, habrá pestes, pues no les voy a decir, pero pues usted ya sabe, hay pestes, va a haber hambre, hermano, usted se ha dado cuenta, y a donde quiera que vaya ahorita va a encontrar gente con banderas blancas pidiendo comida. Algunos, pues, no sé si será cierto, pero mucha gente perdió sus empleos, y a muchos los despidieron. Entonces esto está generando hambres, han habido terremotos en diferentes lugares, está pasando, pero todo esto es principio de dolores, ¿verdad? Entonces, no es que yo pues, quiera ser alarmista, pero sí, eh, eh, entonces, todo esto está comenzando, eh, pero hermanos, como el pastor nos dio un verso en una predica, creo que fue como hace como 15 días, si no estoy mal, en 1 Corintios 10:13, dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os va a dejar ser probados más de lo que podáis. Antes bien, juntamente con la prueba está la salida. Va. Pero entonces, ¿por qué le decía yo? Decía en, en 1 Pedro 4:7, el fin de todas estas cosas se acerca, pero usted como justo, hermano, o si estamos actuando en justicia, hermanos, téngalo por seguro que vamos a ser librados. Pero pues también es un mensaje para que reflexionamos si de verdad estamos actuando como justos. Eh, Recuerde, hermanos, qué comportamientos pues nos pide Mateo 5, del 13 al 10, qué comportamientos, cuál era el comportamiento de Lot, de Noé,
pues que clamaban, hermanos, llamaban al arrepentimiento, gemían por lo que sucedía, y aquellos que fueron sellados ahí en Eclesiastés también. Entonces, como justos, hermanos, a pesar de todo esto que les comenté que está sucediendo en el mundo, pues podemos ser librados. Vamos a seguir en 1 Pedro 4:9. Empezamos con el 4:7, que dice que el fin de todas estas cosas se acerca. En el 9 dice, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, hay que velar también por el prójimo, hermano. Por el prójimo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Permítanme, hermanos, tenemos 5 minutos, denme un segundo. Permítanme, ahorita vamos a terminar porque ya solo hay 5 minutos. Bueno, ya vamos a terminar, dice. 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pues era lo que les comentaba, estamos viviendo tiempos difíciles. Y vámonos hasta el 17, 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pues el fin ya lo sabemos, lo vimos con Lot, con Noé, con los de Ezequiel, dice. Pero cuando el pastor hablaba del tema de cuando la familia lo incorporó como otro escenario, hermano, me gustó porque este tiempo de cuarentena ha sido algo muy especial, la verdad, porque pues creo que como familias hemos logrado, se ha logrado restablecer la comunión con las familias, la comunión de las familias con Dios. Yo creo que era algo que se había perdido también. Pues si seguimos hablando, dice que en 1 Pedro 4:18, después del 17 dice, es tiempo que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y el 1 Pedro 4:18, yo creo que ahí vamos a terminar. Y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío con el pecador? Ahora, pero el justo no es que apenas lo vayan a tomar en cuenta, ¿no? Hay una versión, hermanos, que se las voy a leer, que dice, y si el recto con esfuerzo está siendo librado, porque pues ser justo, hermanos, es un esfuerzo, es un trabajo día con día, hermanos. No es que yo pues hoy me comporté como justo, ayudé al prójimo, clamé por ellos y ya mañana se me olvidó, o ya mañana estuvo diferente. No, es un perseverar, por eso es un esfuerzo, hermanos, que cada día se tiene que hacer. Entonces con dificultad se salva, porque es algo que es un esfuerzo que tenemos que hacer día a día. Por eso es que Josué, cuando después de que murió Moisés, le dijo Dios que tenía que esforzarse, que tenía que ser valiente, que no debía desmayar, que no debía temer, que no se aparte nunca la palabra de Dios de su vida. Entonces voy a terminar. Pues el mensaje hoy es para que veamos en cada quien si estamos actuando como justos. Pues las actitudes del justo, ahí creo que la misma palabra de Dios es la que nos dice cómo debemos comportarnos, amando a Dios, hermanos, pero también
amando al prójimo. Y el prójimo, pues, empecemos en nuestras casas, con nuestras familias, extendamos ese amor para nuestro círculo familiar, para nuestros hermanos de la congregación y por qué no para los de afuera, para atraerlos al reino de Dios, para que ninguno perezca, sino que pues todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces lo voy a dejar hasta ahí. Gracias, hermanos, por la atención, como siempre esperando que Dios nos hable con la palabra de verdad, y pues que las escrituras pues nos guíen en las conductas en las que tenemos que actuar. Entonces muchas gracias, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los libre de toda enfermedad, y que Dios vaya en el caminar de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Dios los bendiga. Pues hasta una próxima ocasión. Saludos. Hoy con cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá.